Vamos a continuar con las clases de este segundo parcial de la materia Epistemología y Metodología de la Ciencia Económica. Vamos a desarrollar básicamente lo que es la unidad número 4, que tiene que ver con el programa de investigación de la economía neoclásica. Eso lo vamos a intentar evacuar en las primeras 4 semanas y luego en las 4 últimas semanas vamos a trabajar con los programas de investigación heterodoxos, ¿no? Que son aquellos programas de investigación que básicamente se encuentran vigentes hoy en el siglo XXI, ¿no? El siglo que les ha tocado vivir a ustedes su etapa profesional. Vamos a revisar en este segundo parcial no solamente capítulos del libro, como estuvimos revisando en el primer parcial, ¿no? Varios capítulos del texto de Adolfo Carpio, que eran los capítulos de los distintos filósofos, ¿no? Previo digamos que nos contextualizó lo que era el racionalismo y el empirismo, ¿no? Previo al positivismo de Augusto Comte. Y bueno, y también hemos revisado algunos capítulos de otros textos, ¿no? El texto de Marc Bloch, del texto de Ahon Chang y de nuestro texto original y libro guía, libro base, que es el de Castaño. Menciono que además de revisar los capítulos de estos textos, de esta bibliografía básica, también vamos a revisar algunos papers, ¿no? Algunos artículos científicos, algunos de los cuales están en castellano, como los que vamos a revisar hoy. Uno de ellos es el de Muth y Barrio Nuevo, y el otro es de Palma Martos. Ambos textos, tanto el de Muth y Barrio Nuevo como el de Palma Martos, los vamos a leer hoy. Y bueno, pues ya mañana tendríamos una tarea de gestión, digamos, una plataforma asociada a estos textos. Bueno, en el primer texto de Muth y Barrio Nuevo, ¿no? Más o menos les doy una introducción. Se realiza un contraste de argumentos. Insisto, ya estamos nosotros en el siglo XX, ¿no? Ya hemos dejado atrás a los clásicos, hemos dejado atrás a la Methodonstreit, ¿no? A este debate de métodos que hubo entre la escuela austriaca y la escuela histórica alemana, que fue en el siglo XIX. También hemos dejado atrás a Marx, ¿no? A la escuela marxista. Si bien es cierto, no la hemos revisado a profundidad, he preferido no hacerlo porque igual ustedes ya lo han hecho en la materia de economía política, ¿no? Es una materia que da 2 semestres a la economía marxista, por lo tanto no creo que tenga mucho sentido que yo intente llover sobre mojado, ¿no? Yo voy a partir de una manera asumiendo de que el estudiante que aprobó Economía Política 1, por lo menos entendió que Marx utilizó el método del materialismo histórico, ¿no? Se entiende que un estudiante que aprobó Economía Política 1 sabe que el método de Marx es el método del materialismo histórico, que es una combinación de la ideología hegeliana, ¿no? Con la filosofía materialista de Feuerbach, ¿no? La dialéctica es la ideología de Hegel, ¿no? Y el materialismo es de Feuerbach. Entonces se llama materialismo dialéctico por la combinación del materialismo de Feuerbach con la dialéctica de hegeliana, ¿no? Bueno, y
Y esto de la base económica y de la superestructura social forma el núcleo del planteamiento marxista, ¿no? Que nos lleva a que lo más importante es la economía, ¿no? Y sobre esa base económica luego se desarrollan los sistemas político, jurídico y cultural. O sea, para Marx la clave es la economía, es la base económica, ¿no? Que tiene las relaciones sociales de producción eh, y los modos de producción. Entonces, y sobre ello se construye el sistema político, el sistema jurídico y el sistema cultural. Ese sistema político, jurídico y cultural es lo que luego, dentro de nuestra ciencia económica, profundizarían sobre todo los institucionalistas y también en algo los desarrollistas, ¿no? Bien, dentro del siglo XX ya nosotros tenemos dos épocas además, ¿no? Tenemos una primera época del siglo XX antes de Keynes, donde tenemos una economía neoclásica fundamentalmente verificacionista. Esto es muy importante, estimados estudiantes, que tomen nota tal vez de lo que estoy diciendo. El siglo XX antes de Keynes es fundamentalmente verificacionista, ¿no? Es decir, está influenciado por los epistemólogos verificacionistas. Pregunto yo, ¿quiénes utilizaron el verificacionismo? Esta fue una de las preguntas de prueba que hicimos antes del examen. El neopositivismo. ¿Cuál? El neopositivismo. Exactamente, Liliana. Te agradezco mucho por tu participación, ¿no? Los neopositivistas, o sea, el Círculo de Viena, eh, fueron los que utilizaron el método verificacionista. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera, digamos, las primeras dos décadas, o el primer cuarto de siglo del siglo XX, hablamos de una fuerte influencia del Círculo de Viena, ¿no? De Carnap, de Wittgenstein, en la teoría económica convencional. Entonces, quien resume de mejor manera ese avance epistemológico hasta ese momento, pues fue John Neville Keynes, ¿no? El padre de John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, quien a su vez, pues, es heredero de la tradición de John Stuart Mill. Por eso esta semana también vamos a leer un texto de John Stuart Mill. Eso lo leeríamos en la sesión de mañana martes. Entonces, un poco haciendo una remembranza, digamos así, de lo que ya se ha estado revisando. John Neville Keynes fue el que puso en evidencia esa, eh, esa postura neopositivista que tuvo la economía en etapa previa a, a la aparición de la obra de su hijo, ¿no? de John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, esto lo podemos encontrar nosotros en la página 123 del texto de Castaño, donde en el segundo párrafo dice que hasta la década de 1930 la mayoría de los economistas neoclásicos asumían posiciones metodológicas a priorísticas y deductivistas. Lionel Robbins representa la síntesis conclusiva de una tradición metodológica que tuvo sus antecedentes más significativos a partir de los presupuestos metodológicos explicitados por John Stuart Mill. Y es precisamente a partir de la influencia neopositivista del Círculo de Viena sobre el mundo académico anglosajón que se produce esta ruptura epistemológica. Es decir, ¿de qué ruptura epistemológica estamos hablando? Está hablando el autor Castaño en el capítulo 5, la página 123. Está hablando de que se deja la tradición de David Ricardo, que era un deductivista simple,
¿no? Y se pasa al método verificacionista del neopositivismo, ¿ya? Entonces, eh, tenemos luego en la página 124 que este texto de Castaño en el penúltimo párrafo dice, fue precisamente el hijo de John Neville Keynes, John Maynard Keynes, quien sintetizó el desacuerdo con el enfoque neoclásico. ¿Ya? En el párrafo anterior dice que paralelo a la crisis de 1929 y 1933, se produjo una crisis teórica, dado que la teoría neoclásica fue construida sobre la base de un capitalismo ascendente de finales del siglo XIX y que, sin embargo, desde los inicios del siglo XX se manifestaron con inusitada contundencia las contradicciones del capitalismo monopolista. ¿Qué es lo que nos está diciendo en esta página 124 el autor Castaño? Nos está diciendo que la economía neoclásica de tradición positivista y neopositivista que se construyó en el último cuarto de siglo del siglo XIX y en el primer cuarto de siglo del siglo XX, tuvieron una crisis teórica, ¿no? ¿Por qué se debió esa crisis teórica? Porque esa economía positivista y neopositivista que se construyó entre John Stuart Mill y John Neville Keynes, se la construyó en un contexto de un capitalismo de finales del siglo XIX, ¿no? Un capitalismo competitivo, digamos así. Pero que sin embargo, ya en el siglo XX, en el, en el siglo XX lo que encontramos nosotros fue un capitalismo ya monopolista, ¿no? Un capitalismo monopolista que entonces evidenciaba contradicciones entre lo que era la realidad y lo que era la teoría, ¿no? Entonces, John Maynard Keynes, el hijo de John Neville Keynes, empieza a explicitar esa ruptura que hay entre la teoría y la realidad. Dice en este mismo capítulo 124 que Keynes trataba de desarrollar un modo de pensamiento que empleara diversos métodos alternativos a la ortodoxia neoclásica. Sin embargo, John Maynard Keynes reconoce que, es difícil desaprender, ¿ya? Y en ese mismo párrafo, en el último párrafo, la página 124, dice, la dificultad reside no en las ideas nuevas, sino en rehuir a las viejas que entran rondando hasta el último pliegue del entendimiento de quienes se han educado en ellas como la mayoría de nosotros. La teoría general representa ese intento de pensamiento alternativo que significó un cambio metodológico de la ortodoxia neoclásica en cuanto al rechazo de su sesgada percepción microeconómica. Aquí lo que está explicando John Maynard Keynes, Keynes hijo, es que, que fue tan atractiva y fue tan fuertemente argumentada la metodología positivista y neopositivista que se desarrolló entre John Stuart Mill y John Neville Keynes, o sea, el papá de John Maynard, que se hacía difícil desaprender eso, ¿ya? Se hacía difícil desaprender, como luego en el siglo XX se hizo difícil desaprender la llamada síntesis neoclásica keynesiana. O sea, miren ustedes que hay un paralelo entre lo que ocurrió en el último cuarto de siglo del siglo XIX y en el último cuarto de siglo del siglo XX.
en ambos casos, en el último cuarto de siglo del siglo XIX y en el último cuarto de siglo del siglo XX, tuvimos nosotros dos distintas versiones de la economía neoclásica, ¿no? La economía neoclásica 1.0, vamos a llamarla a la economía neoclásica pre-keynesiana, y la economía neoclásica 2.0, la síntesis neoclásica post-keynesiana, o sea, después de Keynes. En ambos casos, estas síntesis teóricas fueron tan rigurosas, ¿no? Fueron tan robustas que se consideraron verdaderas, ¿no? Que se llegaron a considerar verdaderas. Miren que hasta ahora no hemos incluido el método falsacionista de, eh, de Popper, ¿no? Todavía no hemos incluido el falsacionismo popperiano. Apenas estamos hablando del verificacionismo de los neopositivistas y, eh, y también, claro está, eh, eh, del planteamiento inductivista, ¿no? De la impronta inductivista observacionista, digamos así, que se encontraba en los positivistas, ¿no? En los previos a los neopositivistas. Entonces, eh, lo que yo quería decir es que a finales del siglo XX la gente se sentía muy cómoda con la economía neoclásica, con esta economía neoclásica que habían logrado eh, casi que perfeccionar John Neville Keynes, ¿no? En base a los insumos de John Stuart Mill. Recuerden que John Stuart Mill había evidenciado muchas fisuras en la economía clásica y de alguna forma John Stuart Mill le pasó la posta a los neoclásicos eh, con su propuesta de Homo economicus, ¿no? Y a partir de allí los economistas neoclásicos pre-keynesianos plantearon una teoría económica bastante eh, completa, digamos así, ¿no? Entonces, se sentían muy cómodos los neoclásicos de primera generación pre-keynesianos, por lo que el aparecimiento de Keynes se vuelve incómodo, ¿no? Eh, Podríamos decir entonces de que eh, la versión neoclásica del último cuarto de siglo del siglo XIX sería una primera etapa de economía normal en términos kuhnianos, ¿no? Recuerden ustedes que Kuhn plantea de que hay una ciencia normal cuando hay un paradigma que se termina imponiendo a los demás, ¿no? Eso ocurrió en el último cuarto de siglo del siglo XIX. La economía neoclásica de los marginalistas y que fue perfectamente apoyada metodológicamente por John Neville Keynes, se impuso sobre la economía clásica que ya terminaba de morir y sobre las alternativas teóricas que existían en su momento, la economía austriaca y la economía marxista, ¿ya? Entonces, se convierte pues en una economía de ciencia normal, en términos kuhnianos, ¿no? Es decir, los neoclásicos de finales del siglo XIX se impusieron a los austriacos, a los marxistas y a los clásicos que ya estaban, ya estaban en decadencia, ¿no? Luego, en el último cuarto del siglo XX, ¿no? También va a ocurrir algo parecido con la síntesis neoclásica keynesiana, ¿no? Porque primero aparece Keynes y les complica la vida a los economistas neoclásicos, pero luego aparece Samuelson, ¿no? Por eso es importante este personaje, Samuelson, y Samuelson logra eh, sintetizar, por un lado, la economía neoclásica, a la cual Samuelson dice la economía neoclásica es importante para la microeconomía, pero también logra incorporar a la economía keynesiana, ¿no? Dice, la economía keynesiana es importante
y es importante para la macroeconomía. Entonces allí logra que exista un... Voy a conectar el computador, disculpen. Existe una complementariedad entre la economía neoclásica 1.0 que yo menciono, o sea, la economía marginalista, que se vuelve fundamentalmente la economía de la microeconomía, y la economía keynesiana, que se vuelve la macroeconomía, ¿no? Entonces allí llegamos a una nueva síntesis neoclásica keynesiana y que se vuelve la nueva ciencia normal del siglo XX, ¿ya? La síntesis neoclásica keynesiana se vuelve la ciencia normal del siglo XX y en este caso el metodólogo es Samuelson. En el primer caso que se había mencionado había sido John Neville Keynes. En este segundo caso es Samuelson. Por eso es que vamos a leer nosotros estos dos documentos que ustedes van a encontrar en la unidad número 4, donde aparecen los documentos de lectura. En esta carpeta tienen ustedes un... Economista, el que Sí, tiene por nombre Empezar 2012, La Gran Búsqueda. Una historia del pensamiento económico, ese de ahí. no. Da un momento porque por lo que estoy viendo todavía no está. Les voy a decir los títulos de los textos, ¿no? Uno se llama Reflexiones sobre la ontología de la economía. Juan Munt y Gisela Barrionuevo. Reflexiones sobre la ontología de la economía. Ya, justo ahora se lo acabo de subir. Reflexiones sobre la ontología de la economía. Ahí está, ¿no? De la revista Kairos. Es el volumen 14, número 26, publicado en noviembre del año 2010. Es un artículo de 20 hojitas. Ya, en este artículo, de acuerdo a lo que nos dice el resumen, ¿no? Se realiza un contraste de argumentos entre el instrumentalismo planteado por Friedman y el operacionalismo planteado por Samuelson. Y luego hace una revisión del giro ontológico de Lawson, así como también el giro interpretativo de Hodgson. Ya, en este primer artículo, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se caigan en cuenta? Que después de Keynes, la economía neoclásica hizo un esfuerzo en tratar de disminuir la brecha que existía entre la teoría keynesiana y la teoría neoclásica marginalista, ¿no? Es decir, en ese momento hubo una crisis de paradigma, ¿no? En los términos kuhnianos. Lo que hace Keynes,
es crear una crisis de paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque el planteamiento keynesiano es totalmente diferente al planteamiento, bueno, no totalmente, es de una manera importante diferente al planteamiento marginalista neoclásico, ¿no? Y el que logra volver a incorporar, porque ustedes saben, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Thomas Kuhn en su epistemología de las revoluciones científicas? ¿Cuál es la respuesta de las ciencias cuando ocurre una crisis de paradigma? La respuesta es la síntesis, ¿no? Es decir, que de alguna manera la tradición de la ciencia asuma, ¿no? Incorpore a esa teoría, o bien como parte de la teoría anterior, o que en su defecto el nuevo paradigma asuma eh, los postulados del paradigma anterior. Es decir, o bien que el nuevo paradigma incorpore el viejo paradigma, o al revés, que el viejo paradigma incorpore al nuevo paradigma, ¿ya? Pero nunca que el nuevo paradigma anule al viejo paradigma, ¿no? Que es lo que de alguna forma plantearía el falsacionismo, ¿no? El falsacionismo diría, si una tesis ha sido falseada, entonces esta ya no vale más, ¿no? Y se la echa a la basura. Ya, esa no es la forma de proceder de acuerdo a Kuhn en las revoluciones científicas, ¿no? O bien el nuevo paradigma asume al viejo paradigma como un caso específico, o al revés, el viejo paradigma asume al nuevo paradigma. ¿Ya qué es lo que pasó en el caso de la síntesis neoclásica keynesiana, estimados estudiantes? Lo que pasó es que el viejo paradigma, o sea, la economía neoclásica, asumió el nuevo paradigma. Es decir, incorporó el paradigma keynesiano como parte de la ortodoxia. Por eso se le llama síntesis neoclásica keynesiana, ¿ya? Entonces, en vez de que Keynes derrote a los neoclásicos aceptan a Keynes como válido en un contexto determinado y lo incorporan, ¿ya? Entonces, eso fue lo que pasó con el keynesianismo, ¿no? ¿Y cuál fue el autor detrás de eso? Pues Paul Samuelson, ¿no? Por eso es que vamos a revisar este primer documento. Ahora, a eso a lo cual Kuhn le llama el hecho en el que el viejo paradigma asume el nuevo paradigma, Luis Palma Martos le llama situación clásica, ¿no? La situación clásica en el texto de Luis Palma Martos, yo le haría una analogía a lo que se llama la ciencia normal, ¿ya? El texto de Luis Palma Martos es, el título se llama La ciencia económica en la actualidad, la inacabable búsqueda de una situación clásica. Ya, este documento también lo estoy subiendo justo ahora en la plataforma. Ya, entonces, estos dos documentos, tanto el de Palma Martos como el de Moon y Barrio Nuevo, lo que básicamente nos va a ayudar a entender es que Keynes generó una ruptura epistemológica en el segundo cuarto de siglo, o sea, desde 1925 hasta 1950,
Y en ese cuarto de siglo habían luchas intelectuales donde habían unos que decían, no, no hay que asumir a Keynes, hay otros que decían, sí, hay que asumirlo a Keynes como parte de la corriente principal. Finalmente, vence la postura donde hay que incorporar a Keynes, ¿no? ¿Quién era el que planteaba la otra postura de que no hay que incorporar a Keynes en la teoría económica principal? Era Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman decía, no, hay que seguir manteniendo el planteamiento metodológico de John Neville Keynes, ¿no? O sea, es curioso porque entre el 25 y el 50 hay una lucha entre los keynesianos, entre los seguidores de Keynes padre y entre los seguidores de Keynes hijo, ¿no? Es decir, los unos dirían, no, la economía neoclásica sigue siendo la superior. En cambio, me dice Nayeli que no le salen todavía los documentos. ¿Podríamos confirmar? Probablemente ahorita actualicé nuevamente el tema de los documentos de lectura de la unidad número 4. Ahí tenemos tres documentos, ¿no? El que había hecho referencia a Noé, que se llama Nazar 2012, La Gran Búsqueda. Ese libro, La Gran Búsqueda, lo vamos a utilizar también como material complementario, sobre todo para intentar contextualizar a los distintos economistas que vamos a estar revisando, ¿no? Como les había mencionado, bueno, La Gran Búsqueda es un libro historiográfico, ¿no? Donde uno puede encontrar un poco de la vida de economistas importantes, como lo fueron Marx y Engels, Alfred Marshall, Beatrice Potter Webb. Ahí encontramos un poco de John Maynard Keynes, de Joseph Schumpeter, de Friedrich Hayek y de Paul Samuelson también, ¿no? De Joan Robinson, y llega hasta Amartya Sen inclusive. El libro La Gran Búsqueda va a ser un libro complementario para que los estudiantes estén al tanto de una manera un poco más detallada de la vida de los economistas que vamos a revisar, ¿no? Por ejemplo, al estudiante que es un poco curioso, tal vez, ¿no? Que le gusta aprender más cositas, así. El capítulo primero del libro de Nazar 2012, La Gran Búsqueda, nos acerca un poquito más a la vida de Marx y Engels, ¿no? De repente, si es que lo quisieran leer, pues sería muy interesante para que ustedes entiendan el contexto en el que nacieron estas obras, el Manifiesto Comunista y el Capital de Carlos Marx, ¿no? Marx era el académico, el intelectual, y Engels era la persona que tenía plata, digamos así, ¿no? Y que lo financiaba, ¿ya? Es decir, de una forma, el programa de investigación de Marx, ¿no? Económico, en este caso el Capital, fue posible porque hubo una persona dedicada a la investigación que fue Marx y hubo otra persona que le dio fondos para la investigación que fue Engels, ¿ya? Entonces, esto nos hace recordar que los programas de investigación en términos lacatosianos son posibles si es que existen investigadores que quieran investigar y también si existen personas que financien esas investigaciones, ya, porque todos nosotros somos personas que comemos y necesitamos una remuneración, ya. Entonces, si hay alguien que nos logre pagar unos 700 o unos 1.000 o 1.500 dólares mensuales para hacer investigación,
evidentemente que nosotros como nobles economistas vamos a decir, muy bien, vamos a investigar, ¿no? En este caso, pues Marx realizaba su investigación y era Engels el que le pasaba una pequeña mensualidad, ¿no? Entonces, eh, y luego así los distintos capítulos subsiguientes nos dan pistas de otros economistas, ¿no? A las chicas de este grupo o a las personas de este grupo que escogieron en su programa de investigación la economía feminista, que fueron algunas, yo les recomiendo, por ejemplo, que revisen los capítulos relacionados con una señora que se llama Beatriz Potter Webb. ¿Ya? Beatriz Potter Webb fue un personaje muy interesante, ¿no? Les va a agradar mucho. eh, y bueno, pues si ya tuvieron una pequeña inclinación hacia la economía feminista, eh, yo creo que no les voy a tomar lección sobre Beatriz Potter Webb, ¿no? Ni tampoco sobre Joan Robinson, pero estas dos mujeres realmente son muy interesantes, ¿no? Y creo que valdría la pena invertir algún tiempo. Sobre todo Beatriz Potter Webb, porque Beatriz Potter Webb fue una mujer muy bella, muy bonita e inteligente, a la cual, sin embargo, todo el mundo decía, no, como es mujer bonita, para lo único que sirve es para casarse y tener hijos, ¿no? Entonces, a ella siempre le fastidió eso, le molestó, ¿no? Y en algún momento hubo una persona que estuvo a su alcance intelectual, ¿no? Que fue el señor Chamberlain, del cual ella se enamoró y quien llegó a instancias muy altas del poder y quien, sin embargo, y a pesar de que sabía que ella era una mujer muy inteligente, él decía, bueno, tú eres mujer, tú simplemente tienes que callarte y estar atrás mío, ¿ya? Y cuidarme las espaldas, ¿no? Entonces eso a ella le decepcionó profundamente porque estaba realmente muy enamorada del señor Chamberlain, pero decía, bueno, este señor será todo el político que quiera y todo lo poderoso que quiera, pues yo soy una mujer inteligente y yo no, y a mí no me va a ningunear nadie, ¿no? Así que hago de tripas corazón, bueno, como se dice vulgarmente, ¿no? Se tuvo que desenamorar y finalmente pues se enamoró de otra persona que la valoró no solamente por su belleza, sino también por sus capacidades intelectuales y profesionales y quien le animó profundamente a que se desarrolle en esa faceta que ella tenía, ¿no? De investigadora, ¿no? De intelectualmente eh, valiosa, no solamente de una mujer hermosa nada más, ¿no? Y claro, era una persona mayor y bastante fea, ¿no? Desagraciada, pero pues con quien ella finalmente se sintió mejor, ¿no? Se sintió libre, valorada, querida también, ¿no? Y es un caso muy interesante, ¿no? Como para que las chicas vean cómo las mujeres reclaman su espacio y cuando no se lo quieren dar a las buenas, pues lo consiguen, eh, 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 no exactamente a las malas, pero con mucho esfuerzo, digamos así, ¿no? Ya, entonces, bueno, ese es el libro de Nazar, ¿no? La gran búsqueda. Es un libro que, a mi criterio, el libro se promociona solo, ¿no? Y por lo tanto, lo vamos a utilizar como lectura complementaria. Pero las dos lecturas que vamos a hacer esta semana son eh, el texto de Luis Palma y el texto de Munt y Barrio Nuevo. En ambos casos se nos acerca desde un punto de vista epistemológico a estos planteamientos eh, que Palma le llama de situación clásica y que nosotros aquí en la clase le vamos a llamar más bien de ciencia normal, ¿no? De ciencia normal, en donde, por un lado, Samuelson quiere incorporar a John Maynard Keynes en la teoría económica convencional, en cambio que Friedman eh, quiere dejarlo afuera, ¿no? Y quiere despreciarlo, digamos así, ¿no? Keynes realmente no es muy importante, lo que diría Friedman, ¿no? Entonces hay
diferencia. Nosotros podemos encontrar, entonces regresando a nuestro libro de Castaño, podemos encontrar que en la página 125, en el último párrafo, se menciona que hubo una influencia de Bertrand Russell y de Wittgenstein sobre John Maynard Keynes en los momentos en que se desarrollaba la crisis del 29 al 33, y que Keynes evolucionó hacia una visión pragmática dirigida hacia los problemas sociales, que tuvo como objeto eliminar los dogmas abstractos de la teoría neoclásica y proyectar esta en concordancia con las concretas realidades del desequilibrio. ¿Ya? ¿Cuál fue la principal ruptura de Keynes hijo con respecto a Keynes padre? La ruptura es que Keynes padre diferenciaba la economía positiva de la economía normativa, y que la economía positiva explicaba las cosas como son y que era la verdadera ciencia económica. Entonces, y por lo tanto, tenía una fuerte impronta positivista en ese caso, ¿no? En el tema de la economía positiva. Luego, Keynes diría, sí, es muy atractivo pensar de que existe una economía positiva, ahistórica, digamos así, pero Keynes dice, pero este momento que estamos viviendo entre el 29 y el 33 es un momento históricamente diferente. Por lo tanto, esa economía positiva que hemos aprendido del capitalismo del siglo XIX no nos sirve para explicar este contexto del 29 al 33, este contexto de gran depresión, ¿no? Entonces, es esa, frente a una contradicción entre la teoría y la realidad, hasta ese entonces, los positivistas habían dicho de que si existe una contradicción entre la teoría y la realidad, había que intentar ajustar la realidad a la teoría, ¿no? Porque la teoría es verdadera, ¿ya? Y por lo tanto, hay que ver la forma como se adapta esa realidad a esa teoría. En cambio, Keynes dice, no, no hay que adaptar la realidad de la Gran Depresión a la teoría neoclásica, sino al revés. Hay que buscar una nueva teoría a esta nueva realidad. De allí que a partir de entonces se vuelve muy común cada cierto tiempo la frase tiempo de crisis económica, tiempo de crisis de paradigma, ¿no? Cuando hay crisis económicas, cuando la realidad eh, contradice a la teoría, entonces inevitablemente se necesita una nueva teoría, ¿no? Hay una crisis de paradigma, ¿no? Entonces, adelante. Lo de la teoría en cuanto a la realidad, eso lo dijo Keynes hijo, ¿Qué cosa? sobre buscar una nueva teoría a esta nueva realidad. Sí, sí, por supuesto, eso lo dijo Keynes hijo, mientras que Keynes padre, que era un positivista, lo que decía es, no, de alguna forma hay que ajustar la realidad a la teoría, ¿no? Porque la teoría es verdadera, por tanto la teoría no se puede equivocar, la economía positiva no se puede equivocar, ¿ya? Entonces, lo que Keynes reconoció, por eso es que en la página 124, y regreso a ello, se dice, la dificultad reside no en las nuevas ideas, sino en rehuir las viejas, que entran rondando hasta el último pliegue del entendimiento de quienes se han educado en ellas, como la mayoría de nosotros. O sea, es difícil desaprender algo. ¿Por qué? Porque cuando lo aprendimos, nos gustó. O sea, a todo el mundo le agrada la sensación de decir, lo entendí, ¿no? Chévere, ahora lo entiendo, está claro. Entonces, que vengan luego y te digan, eso que está claro para ti, pues ya no vale más, ¿no? Que era el planteamiento de Popper, ¿no?
Entonces, por eso es que Popper generaba como una sensación no tan buena, ¿no? Porque Popper te tiraba abajo todo un edificio teórico que te había costado mucho construir y entender, ¿no? Y precisamente por eso es que Keynes hijo fue visto mal por los economistas neoclásicos de ese entonces, ¿no? De la primera generación. Pero no les quedaba otra, ¿no? No les quedaba otra que aceptar, porque Keynes, con su teoría, lograba explicar la realidad de una manera adecuada, ¿no? O sea, los errores que tenían los neoclásicos en explicar la crisis, Keynes los resolvió, ¿no? Entonces, bueno, hay una nueva forma de explicar la economía en tiempos de crisis y Keynes se llevó todos los laureles de eso, ¿no? A pesar de que, insisto, antes de Keynes, Michel Kalecki ya había teorizado sobre exactamente lo mismo, solo que con la desventaja de haberlo hecho en polaco, ¿no? Y John Maynard Keynes lo hizo en inglés. Profesor, una pregunta. Adelante. Con respecto a lo que dijo Keynes hijo, que debemos crear una nueva teoría en tiempos de crisis económica, ¿esto de aquí se aplica a la realidad que estamos viviendo hoy en día? Por supuesto, Liliana, y te agradezco la pregunta. Precisamente por eso es que esta materia es importante, ¿ya? Porque estamos en una crisis, y no solamente me refiero a la crisis del coronavirus del año 2020, sino a una crisis de paradigma desde el año 2008, ¿ya? Porque se supone que lo que pasó en Estados Unidos y en Europa no debía de haber pasado. O sea, las crisis de la burbuja inmobiliaria que ocurrió en el año 2008 y la crisis fiscal, del déficit fiscal que ocurrió en la eurozona, eso no tenía que haber sucedido, ¿no? De acuerdo al consenso macroeconómico. Entonces, lo que ha quedado evidenciado es que la macroeconomía neoclásica, de la síntesis neoclásica keynesiana, es insuficiente, es insuficiente, ¿ya? Entonces, en el tema de la macroeconomía, pero también la microeconomía ha quedado insuficiente. Por eso es que yo les he hecho un énfasis en que en esta crisis de paradigma que estamos viviendo hoy, quien parece que va a ser quien va a reemplazar a la macroeconomía que está en decadencia hoy, desde mi perspectiva, sería la macroeconomía post-keynesiana, ¿no? O una combinación de la macroeconomía post-keynesiana con la macroeconomía evolucionista, ¿no? Es decir, nuevamente salen a la palestra Keynes hijo y Schumpeter, ¿no? Se vuelven importantes. Keynes hijo, y Keynes hijo, por cierto, que fue muy despreciativo de Marx, y Schumpeter, que fue un crítico de Marx, pero que no lo despreció. Por lo tanto, al recuperar vigencia Schumpeter, también recupera vigencia un poco Marx, ¿no? Y al recuperar vigencia los post-keynesianos, también recupera vigencia, obviamente, John Maynard Keynes, ¿no? Y toda esa tradición de post-keynesianos que es muy interesante, ¿no? Entonces, esa conclusión, Liliana, que tú tienes, es correcta, es correctísima, ¿no? Y ese es el principal combustible que a mí me motiva en estas clases de epistemología, ¿no? Que los estudiantes seamos críticos, ¿ya? Y que la economía que ustedes van a estar aprendiendo, sin duda alguna, es un aparato teórico necesario, pero no es suficiente, ¿no? Y cuando utilizo la frase aparato teórico, estoy utilizando una frase que utilizó Keynes también, ¿no? Keynes habla de los aparatos teóricos, ¿no? Miren esta visión mecanicista de una forma, ¿no? Pero que ciertamente es así, ¿no? Son cuerpos teóricos, aparatos teóricos que seríamos, es como
es una herramienta, pero son muchas herramientas las que necesitamos para entender la economía, ¿no? Y por eso esta materia a mí me gusta mucho y por eso es que yo aliento a los estudiantes a que cada uno de ustedes asuma distintas posturas, ¿ya? Porque esa es la única forma de tener un aprendizaje realmente rico, ¿ya? Es decir, por poner un ejemplo, que Tutibén asuma una postura y que Maldonado asuma otra postura y que ellos compartan, ¿no? La postura que cada uno de ellos asumió y en ese intercambio ambos van a ganar, porque el conocimiento es uno de esos pocos servicios en los cuales en el intercambio no hay pérdida, ¿ya? Cuando una persona vende algo, al vender se desprende de una cosa, pero a cambio eh, gana dinero, ¿no? Porque le pagan por eso que está vendiendo, pero hay una pérdida, ¿no? En cambio, en el conocimiento, en el intercambio no hay pérdida, porque lo que Tutibén le puede explicar a Maldonado sigue quedándose en Tutibén, o sea, Tutibén no deja ese conocimiento, pero en cambio Maldonado adquiere un conocimiento nuevo. Y lo que Maldonado le comparte a Tutibén no significa que Maldonado deja de tener ese conocimiento, lo mantiene, pero se acrecienta con lo que escucha de su compañero que piensa diferente. Por lo tanto, la universidad, lo bueno que tiene es que tiene diversidad de pensamiento y se debe alentar el pensamiento diferente. Desafortunadamente, y tengo que decirlo, no todos los colegas tienen esa claridad. Hay algunos colegas que por ser, no sé, de una postura, digámoslo, neoliberal, son alérgicos a quien tenga una crítica al neoliberalismo, o viceversa, ¿no? O pensar colegas que son marxistas, ¿no? Son alérgicos a alguien que le salga con un planteamiento de la economía austriaca, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, rescato mucho a un maestro que ya se jubiló, pero que sigue escribiendo, y que muchas de las cosas que él escribe a mí me desagradan, pero precisamente por eso yo lo valoro mucho, porque eh, no me desagradan porque sean falsas, sino que me desagrada porque me resquebraja un poco las cosas que supuestamente yo tenía. Yo decía, bueno, de esto estoy seguro que me puedo valer, digamos así, teóricamente, ¿no? Y luego él viene y dice, no necesariamente, ¿no? Y me refiero a un colega y muy querido compañero que se llama Carlos León González, ¿no? Es un profesor ya jubilado. Carlos León González es un economista muy peculiar porque él es al mismo tiempo estudioso de la economía marxista y también es un estudioso de la economía austriaca, ¿no? Y curiosamente, los marxistas son extrema izquierda y los austriacos son extrema derecha, ¿no? Entonces a mí como que a veces no me cuadra cómo pueden haber puntos en común entre posturas extremas, ¿no? Y lo que he aprendido de otro maestro que también está jubilado, que se llama Máximo Ponce, es que los extremos, precisamente por ser extremos, tienen partes en las cuales tienen puntos en común, ¿no? Ya, entonces, decirle, pues, estimados estudiantes, que efectivamente en este contexto en el que vivimos, asumir cualquiera de las distintas posturas que ustedes asuman siempre va a ser una buena decisión y que en todo caso, lo que sí también quisiera recomendarles es que esto no se trata de un partido de fútbol, ¿no? Donde yo gano y el otro pierde. Aquí no es que yo gano y el otro pierde, sino yo aprendo y el otro aprende. En algunos casos, el otro me puede falsear ciertas teorías, en otros momentos yo falsearé otras teorías, ¿no?
En ese sentido, pues hay que rescatar lo que plantea Bertrand Russell, que siempre hay que prestarle muchísima atención a los hechos, ¿no? Y aunque no sea de nuestro agrado o nuestro de demasiado agrado el planteamiento popperiano, falsacionista, creo que es la actitud más adecuada. ¿A qué me refiero? En el sentido de nunca casarnos con una teoría, ¿no? O sea, siempre la teoría, por más que nos guste demasiado, esa teoría siempre puede ser falseada. Siempre podemos encontrar a alguien que falsee parte de nuestras teorías, ¿ya? Y por eso es que hay que trabajar siempre con programas de investigación científica, ¿no? En, 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 en los términos lacatosianos. Por eso es que a mí me gusta mucho haber aprovechado esta primera parte de la materia en conocer a Lakatos, porque Lakatos logra finalmente reconciliar a la postura de Kuhn y a la postura de Popper, ¿no? Y por lo tanto, nosotros como economistas, pues tenemos que asumir una postura popperiana indiscutiblemente, pero también en un contexto kuhniano, es decir, eh, o sea, el hecho de que nuestra teoría pueda ser falseable no significa de que nuestra teoría sea inservible tampoco, ¿no? O sea, las teorías sirven, pero asimismo tienen limitaciones. Por lo tanto, ni tanto, eh, como dice el dicho, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, ¿no? Es decir, eh, defender, profundizar nuestra investigación económica, pero ni exagerarla como para volvernos unos fanáticos, ni tampoco despreciarla como para volvernos unos eh, eh, pues despreciativos, ¿no? Eh, advenedizos, digamos así, ¿no? Ya. Bien, entonces continuando con este capítulo 5 del texto de Castaño, terminaría diciendo, porque ya nos hemos pasado, son las 8:15, en la página 127, bueno, en las últimas líneas de la página 126 y en las primeras de la 127 dice, a pesar del giro empiricista y pragmático, Keynes continuó la utilización del razonamiento deductivo y a priorístico de la tradición metodológica clásica. ¿Qué es lo que nos está diciendo Castaño aquí? Castaño nos está diciendo de que John Maynard Keynes siguió utilizando el método deductivo, pero también incorporó el método inductivo. Dentro de las ciencias formales, ¿cuál es la ciencia formal por excelencia deductiva? Las matemáticas, ¿verdad? Las matemáticas son deductivas. ¿Y cuál es la ciencia inductiva? Si las matemáticas son deductivas, ¿cuál otra ciencia de números es inductiva? Las estadísticas. Las estadísticas. Te agradezco mucho, ¿no? Las estadísticas. Eso hay que tenerlo súper claro, ¿no? Entonces, Keynes reconoce que ambas son importantes, las estadísticas y las matemáticas. Por lo tanto, vamos a ver nosotros que en la página 128, en el último párrafo, no, en el penúltimo párrafo, se dice el aporte más significativo de la teoría general. La teoría general es el libro de Keynes, ¿no? La teoría general del empleo, el interés y el dinero. El aporte más significativo de la teoría general a la economía convencional fue la representación teórica en términos de un modelo construido con variables y relaciones funcionales de forma susceptible a la medición y a la verificación cuantitativa. La teoría general propició la proliferación de modelos de comportamiento económico verificable. La Sociedad Econométrica se había fundado años atrás, antes de la publicación de la obra de Keynes,
pero continuaba un desarrollo marginal con escasos vínculos con el campo de las aplicaciones prácticas. Sin embargo, para fines de la Segunda Guerra Mundial, ya existía una estrecha relación entre los modelos macroeconómicos keynesianos o de síntesis neoclásica con el trabajo econométrico. ¿A qué me refiero? O sea, ¿qué quiero dar a entender o qué quiero rescatar de este párrafo de Castaño? Que a partir de John Maynard Keynes, la economía encuentra una nueva herramienta, que es la econometría. ¿Ya? La econometría. Entonces, tanto los seguidores de Keynes, los keynesianos, como sus detractores, los neoclásicos, ¿no? En esta época en la que todavía estaban peleando, ambos se empiezan a utilizar la econometría, ¿no? Es decir, los neoclásicos para ratificar de que lo que ellos dicen es verdadero a través de la econometría, y los keynesianos para ratificar que lo que ellos dicen es verdadero a través de la econometría. Es decir, la econometría se vuelve la compañera del método hipotético deductivo que forma parte del método falsacionista de Popper, ¿no? Recuerden que Popper dice, se empieza con una teoría y luego con los datos de la realidad rechazamos o corroboramos dicha hipótesis, ¿verdad? O sea, dicha teoría, ¿no? Entonces, los teóricos neoclásicos intentan corroborar a través de la econometría, y también los teóricos keynesianos intentan corroborar a través de la econometría, ¿no? Entonces la econometría se vuelve el instrumento. La econometría de inicio de la década de los 30 es una econometría súper sencilla, es la estadística que ustedes están aprendiendo en segundo o tercer semestre, y ya luego pues se va volviendo más complicada a lo largo de la década de los 70, la década de los 80, la década de los 90, ¿no? Y por eso es que varios premios Nobel de Economía han sido econometristas, ¿no? Lawrence Klein, Havelmo, Granger, todos ellos pues han ido incorporando el instrumental econométrico a la ciencia económica. Pero el primero que lo logra, o sea, el que lo introduce eh, eh, teóricamente, pues es Keynes, ¿no? Keynes dice, las estadísticas y la econometría es importante, ¿no? Y los seguidores de Keynes dicen, sí, la econometría es importante como instrumento para corroborar nuestras teorías, ¿no? Y los neoclásicos, como estaban en competencia con los keynesianos, decían, nosotros también vamos a utilizar la econometría. Finalmente llega Samuelson y dicen, keynesianos y neoclásicos no estén peleando. Keynes vale para la macro y la neoclásica vale para la micro, por lo tanto, todos somos felices. Y ahí es lo que se llama la síntesis neoclásica keynesiana, que se dice que es la época de oro de la economía, desde la década de los 50 hasta la década de los 70, ¿no? Donde neoclásicos y keynesianos estaban contentos, felices y eran amigos, hasta que llegó la crisis de los 70, la crisis de la estanflación, y finalmente Milton Friedman se sale con la suya, ¿no? Y Friedman dice, no, Keynes ya no sirve más, y lo único que sirve, pues, son los nuevos clásicos, ¿no? Los nuevos clásicos. Y a partir de allí, pues, hasta la actualidad, la macroeconomía fundamentalmente ha sido neoliberal, ¿no? Ha sido de la corriente neoclásica. Y por eso es que en estas épocas de crisis, como bien nos recordaba Liliana, nuevamente se vuelve necesario eh, retomar aquello que en la década de los 80, en la década de los 90 se despreció, ¿no? Es decir, a los post-keynesianos, a los evolucionistas, y a una tradición que se llama los estructuralistas, que es latinoamericana, y que por eso también vamos a leer un artículo de uno de los cepalinos, ¿no? Porque la visión estructuralista es de la CEPAL. Podría decirse que es la escuela que a mí más me agrada, ¿no? La estructuralista, porque
incorpora lo mejor de los evolucionistas y lo mejor de los post-keynesianos, ¿no? Y es latinoamericana además, ¿no? Es nuestra, ¿no? Es en español, ¿no? Entonces, el estructuralismo y el neoestructuralismo se podría decir que es la propuesta epistemológica de América Latina frente al fracaso del consenso de Washington, frente al fracaso de la nueva economía clásica, que como vamos a ver en las últimas semanas de esta materia, es lo que ha ocurrido en las últimas décadas, desde la década de los 90 para acá. Y bueno, entonces vamos a dejar estas dos lecturas para mañana, ¿no? La lectura de Palma Martos y la de Moon y Barrio Nuevo. Vamos a hacer unas actividades en la plataforma. Y eso, pues, ¿no? Les adelanto que algunos de los papers que vamos a leer en este segundo parcial están en inglés. Desafortunadamente no he encontrado papers traducidos al español. De esos me refiero. En otros casos sí tenemos en inglés y en español. En otros casos solo habrá en inglés. Ahí pues les pediré con un esfuerzo adicional utilicen el Google Translate, ¿no? El traductor de Google. Y bueno, por lo menos hasta ahora solamente son textos en inglés. La verdad que tengo muchas expectativas de este segundo parcial. A los estudiantes pues les sigo recomendando que mantengan la disciplina de las lecturas y bueno, ¿no? Más allá de las calificaciones. Las calificaciones, por cierto. Ya los estudiantes han enviado sus trabajos. No he actualizado las calificaciones. Podríamos empezar la clase de mañana. Ustedes recordándome sobre las notas en el caso de que exista alguna duda, ¿no? Obviamente, si es que ustedes ya ven que hay un mejoramiento acorde a este trabajo que ustedes ya me han enviado y pues se sienten conformes, obviamente no habría necesidad de aclaración, ¿no? Pero en todo caso, hasta hoy todavía no les he actualizado la nota, pero ya para mañana ya estará actualizada, ¿no? Tal vez en eso solo les pido un poquito de paciencia. Bien, continuamos mañana entonces, estimados estudiantes. Hasta mañana.